Hola los amantes de la física, aquí les presento un ejemplo sobre fuerzas. Entonces dice, el gráfico determine el módulo de la fuerza de rozamiento para que el bloque se encuentre en reposo. Bien, pues el problema me pide determinar esa fuerza de rozamiento. Entonces, comencemos. Muy bien, aquí tenemos nuestro ejemplo en la gráfica. Para que un cuerpo se mantenga en reposo, la suma de las fuerzas tiene que ser igual a cero, tanto horizontalmente como verticalmente, pues la sumatoria de esas fuerzas tiene que ser igual a cero. Ahora bien, como el cuerpo está en una superficie horizontal, entonces voy a trabajar con esta expresión para asimilar aquí con el plano cartesiano. Listo, una vez hecho esto, voy a poner las fuerzas en el plano cartesiano. 50 newtons, voy a poner acá. Si te das cuenta, la dirección de esta fuerza está hacia acá. Luego tenemos, ¿cuál más? Tenemos esta otra fuerza de acá, pero como está elevado a 37 grados desde su eje horizontal, entonces iría de esta forma. Ahora, en el problema mismo me decía que determine la fuerza de rozamiento. ¿Dónde iría la fuerza de rozamiento? Entonces la fuerza de rozamiento es una fuerza que existe entre dos superficies en contactos, digamos entre dos cuerpos, que se opone al deslizamiento. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento iría aquí, en sentido opuesto a esta. Entonces, colocaríamos la fuerza de rozamiento. Yo lo voy a representar con FR, fuerza de rozamiento. Listo. Una vez ya colocado esto, ¿para qué? Fíjate bien, como la sumatoria de las fuerzas solo de la Fx es igual a 0 para que el cuerpo esté en reposo, pues también podemos decir que la sumatoria de las fuerzas, ¿cuáles son esas fuerzas? Pues todas las fuerzas que se encuentran en el eje X. Entonces tenemos 50 newtons más, ¿cuál más tenemos? Obvio que tenemos la fuerza de rozamiento. Ahora ojo, un detalle muy importante, porque aquí es negativo, porque está en sentido opuesto, por lo que se encuentra en las ejes X para acá. Igualmente hay otra fuerza aparte de estos dos. ¿Cuál será esa fuerza? Pues si te fijas, esta fuerza de aquí yo puedo determinar sus componentes, F de Y, y la otra componente, si te fijas muy bien, la componente F de X. Entonces, pues si te fijas, esta componente F de X se encuentra en el eje horizontal, entonces también iría más, igualmente como se encuentra hacia acá, iría negativo, la componente F de X. Y listo. Entonces ya he obtenido esta ecuación, si te fijas muy bien. Si esto yo igual a 0, entonces me quedaría de esta manera. Si te fijas, aquí tengo estas dos que están negativas, estas dos expresiones. ¿Por qué? Aplique lo opuesto de la suma, ¿sí? Por lo que ambos son negativos. Entonces pues ya apliqué de esta forma para más sencillo resolverlo. Fíjate bien. Ahora, el siguiente pues voy a despejar la fuerza de rozamiento, o sea la FR. Y me quedaría de esta forma. Me quedaría fuerza de rozamiento igual a 50 newtons menos la componente F de X. Esta pues como le cambié de otro miembro, pues por eso cambió de signo. Ahora voy a determinar la componente F de X para poder determinar esa fuerza de rozamiento. Entonces lo que voy a aplicar es razón trigonométrica. Si te fijas muy bien, aquí asimilo un triángulo rectángulo donde yo aplicaba razón trigonométrica. Aplicaba el seno, coseno. Entonces yo voy a aplicar el coseno de ese ángulo. ¿Por qué razón? Hablábamos de las razones trigonométricas. Cateto adyacente
o sea, esto era igual cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Pues la componente f de x sobre la hipotenusa, en este caso serían 50 grados. ¿Sí? O sea, es una asimilación nomás, ¿ya? Una vez hecho esto, despejo la componente f de x. Este va a pasar a multiplicar con esta expresión y me quedaría de esta forma. Una vez hecho esto, ahora, si te fijas muy bien, esta componente f de x es igual a toda esta expresión de acá. Y por lo tanto, voy a sustituir esta expresión por esta otra expresión, porque son equivalentes. Y me quedaría de esta forma. Muy bien, aquí ya sustituido. Ahora, lo que tengo que hacer ya es solo resolver esto y después restarlo con esta cantidad. Entonces, esta cantidad de aquí pues obtuve de esta operación 50 newtons por coseno de 37 grados y obtuve 39.93 newtons. Ahora sí, voy a restar y por lo tanto esto me va a salir igual a 10.07, pues le redondeo y me quedaría en unidades de newtons. Esto sería la cantidad que tendría la fuerza de rozamiento para que ese bloque quede en reposo. Y listo, pues si te ha gustado este video, pues suscríbete para que estés al tanto de más contenido, tanto física como matemáticas. Y pues ya nos veremos para la próxima, así que bye bye.